Cuando se lanza una nueva criptomoneda vía airdrop, el resultado suele ser una fuerte caída de su precio. Celestia es una de las pocas criptomonedas de esta categoría que ha conseguido recorrer el camino inverso. Ha subido. El motivo es que Celestia es la primera cadena de bloques modular, un nuevo tipo de criptomoneda que podría cambiar la estructura de todo el ecosistema y de paso desafiar a las denominadas cadenas de bloques monolíticas. Por eso, hoy vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre Celestia, incluido de dónde viene, cómo funciona y cuánto potencial podría tener su criptomoneda tía. No querrás perdértelo. Empezaremos diciendo que nada en este vídeo es asesoramiento financiero. Se trata de contenido educativo que pretende informarte en tu camino por el apasionante mundo de las criptomonedas. También destacaremos que este vídeo no está patrocinado por Celestia y que toda la información que contiene se basa en información públicamente disponible que cualquiera puede verificar. Además, nadie en Coinburo tiene actualmente TIA en cartera. Si quieres ver la lista completa de las criptomonedas que tenemos, así como las que estamos vigilando, únete al Club Coinburo utilizando el enlace de la descripción. Spoiler, encontrarás mucha más información que en nuestras carteras. Dicho esto, la historia de Celestia comienza con Mustafa Al-Bassam. Mustafa es conocido por ser uno de los cofundadores de Lulzsec, un grupo de hackers que ha hackeado múltiples organizaciones de alto nivel, incluida la CIA. Mustafa también trabajó con el grupo de hackers Anonymous, donde descubrió una conspiración increíble. Aunque eso tendrás que investigarlo por tu cuenta. Por supuesto, acabaron pillando a Mustafa, pero nunca fue a la cárcel debido a su edad. Tenía 16 años por aquel entonces. En cambio, le prohibieron utilizar Internet durante 2 años. Nos encantaría saber cómo llenaba aquellos días. O quizás no. En fin, después de esto, Mustafa fue a estudiar informática al King's College de Londres y luego hizo un doctorado en el University College de Londres. Dados los antecedentes de Mustafa, no es de extrañar que conozca Bitcoin desde 2010. Durante el primer mercado alcista de las criptomonedas de 2013, Mustafa se dio cuenta de que el límite de bloques de 1 megabyte de Bitcoin se había alcanzado por primera vez. Esto hizo que se interesara por la escalabilidad, es decir, por aumentar la velocidad de las transacciones. El tipo de escalabilidad que le interesaba a Mustafa era la fragmentación, es decir, dividir la cadena de bloques en varias partes para que las transacciones puedan procesarse en paralelo. En 2017 publicó un artículo sobre un método de fragmentación llamado ChainSpace y fundó una startup en torno a él que fue adquirida por Facebook en 2019. Para entonces, Mustafa ya estaba muy involucrado en el ecosistema de Ethereum hasta el punto de que en 2018 fue coautor de un artículo con el creador de Ethereum, Vitalik Buterin. En 2019, Mustafa escribió un artículo sobre una nueva tecnología de escalado de criptomonedas llamada Lazy Ledger y lo publicó en la página de investigación de Ethereum. Posteriormente, decidió crear un equipo para construir un proyecto de criptomonedas basado en su nuevo artículo e incorporó a Ismail Coffey y John Adler como cofundadores. Para contextualizar, Ismail era uno de los desarrolladores principales de la cadena de bloques Cosmos y John inventó la tecnología de capa 2 de rollups optimistas. Todo un equipo. Al darse cuenta de que Lazy Ledger podría no ser el mejor nombre para el proyecto, el equipo inicial cambió su nombre a Celestia en 2021, que significa celestial o cielo y encaja perfectamente con la temática del universo del ecosistema Cosmos. Esto es interesante dado que Celestia está enraizada a la vez en el ecosistema de Ethereum. Lo que es aún más interesante es que la entidad que construyó Celestia se denomina Celestia Labs, pero al parecer está constituida como Strange Loops Labs en Liechtenstein. Del mismo modo, la Fundación Celestia, que supervisa el desarrollo del proyecto, también tiene su sede en Liechtenstein, pero con su nombre real. En cualquier caso, en marzo de 2021, Celestia recaudó $1.5 millones de varios inversores, entre ellos la Fundación Interchain de Cosmos y Binance Labs. En octubre de 2022 recaudó otros $55 millones de varias sociedades de capital riesgo del sector. Destacaremos rápidamente que Crunchbase indica que ha habido rondas de financiación adicionales. En septiembre del año pasado, Celestia anunció que realizaría un airdrop para los primeros usuarios de la capa 2 de Ethereum, así como para los stakers de Cosmos y Osmosis.
La red principal de Celestia se puso en marcha un mes después, concretamente el 31 de octubre, el mismo día en que 15 años antes se publicó por primera vez el documento técnico de Bitcoin. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, asegúrate de pulsar el botón de me gusta para darle un empujón. Celestia se describe a sí misma como, citamos, una red modular de disponibilidad de datos. Obviamente, esto no dice gran cosa si no sabes a qué se refieren esas palabras. Empecemos por el primer término, modular. Modular es un término que al parecer acuñó Mustafa y tiene que ver con la arquitectura de las criptomonedas. Básicamente, casi todas las cadenas de bloques constan de dos capas, la capa de ejecución y la capa de consenso. La capa de ejecución es la que procesa las transacciones, mientras que la capa de consenso verifica que esas transacciones se han procesado correctamente, es decir, que son válidas. Mustafa considera que las criptomonedas con esta arquitectura son monolíticas porque ambos procesos tienen lugar en la misma cadena de bloques. Esto limita la rapidez de una criptomoneda monolítica, sobre todo cuando se trata de una criptomoneda de propósito general con múltiples dApps que comparten la misma cadena de bloques. La principal innovación de Celestia es que solo tiene una capa, la capa de consenso. Esto convierte a Celestia en una cadena de bloques modular, la primera de su clase. Esto es significativo porque las cadenas centradas en la capa de ejecución, como las de capa 2, pueden utilizar Celestia para el consenso con el fin de aumentar la velocidad y reducir los costes. Pero esto no es lo único que diferencia a Celestia de otras cadenas de bloques. Recordemos el segundo término, disponibilidad de datos. Básicamente, casi todas las cadenas de bloques contienen un registro histórico de todas las transacciones pasadas. Cada bloque contiene un lote de estos registros de transacciones y está vinculado al bloque siguiente. De ahí el término cadena de bloques. Los nodos comprobarán estos registros para asegurarse de que las transacciones actuales son válidas. Esto también limita la rapidez de una criptomoneda porque los nodos deben comprobar siempre todo el historial desde el pasado hasta el presente. En teoría, Celestia tiene el mismo cuello de botella al almacenar los datos de sus capas de ejecución. Sin embargo, en la práctica, resuelve este cuello de botella de escalabilidad introduciendo algo llamado muestreo de disponibilidad de datos. Esto implica comprobar unas pequeñas partes aleatorias de cada bloque para confirmar que los bloques son válidos. Además de que esto reduce aún más los costes y aumenta la velocidad, es importante por dos razones. En primer lugar, la comprobación de solo unas pequeñas partes aleatorias de cada bloque puede ofrecer garantías de validez que están a la par con la comprobación de todo el bloque. En segundo lugar, y lo que es más importante, esto hace que sea muy fácil para cualquiera ejecutar un nodo para mejorar la seguridad y la descentralización de Celestia. Este no es el caso de la mayoría de las cadenas monolíticas. Como guinda del pastel, Celestia utiliza otras tecnologías llamadas árboles de Merkle con espacio de nombres. La tecnología que hay detrás de ellos queda fuera del alcance de este vídeo, pero la explicación sencilla es que permite que las capas de ejecución solo comprueben los datos de cada bloque de Celestia que estén relacionados con ellas. Esto reduce aún más los costes y aumenta la velocidad. La salvedad a tener en cuenta es que la propia Celestia parece estar bastante descentralizada en su interior. Como referencia, hay 5 tipos de nodos en la cadena de bloques de Celestia. Nodos validadores, que producen bloques, nodos de almacenamiento completo, que almacenan el historial completo de la cadena de bloques, nodos de consenso completo, que sincronizan el historial de la cadena de bloques, nodos ligeros, que realizan un muestreo de la disponibilidad de los datos, y nodos puente, que permiten la comunicación entre los nodos ligeros y los nodos validadores. Según MintScan, Celestia solo tiene 100 nodos validadores, lo que tiene sentido dado que es una cadena de bloques basada en Cosmos y estas cadenas suelen estar limitadas a unos 100 validadores. La cuestión es que no hemos podido averiguar cuántos nodos completos tiene. Desde nuestro punto de vista, la descentralización de una cadena de bloques depende fundamentalmente de cuántos nodos completos tenga, porque almacenan el historial completo de transacciones. Si solo hay un puñado de nodos completos en Celestia, entonces podría decirse que está bastante centralizada independientemente del número de otros nodos. Por si sirve de algo, Celestia está probablemente más descentralizada que la mayoría de las criptomonedas existentes
Y el hecho de que esté basada en Cosmos significa que es rápida y fácil de usar. Para tu información, parece que las cadenas de bloques basadas en Cosmos pueden procesar hasta 10.000 transacciones por segundo, aunque las TPS de Celestia no están claras. Esto se debe, una vez más, al hecho de que las cadenas de bloques basadas en Cosmos están algo centralizadas debido a su número relativamente bajo de validadores. Y para quien se lo esté preguntando, las recompensas de staking en Celestia rondan actualmente el 16% anual para validadores y delegadores, sin staking mínimo y con un desbloqueo de 21 días para ambos. Considera que hay penalizaciones, así que tenlo en cuenta si haces o piensas hacer staking con TIA. Esto está relacionado con los tokenomics de TIA. TIA es la criptomoneda nativa de la cadena de bloques Celestia, se utiliza para el staking y para pagar las comisiones de las transacciones. Al parecer, TIA también se utiliza para la gobernanza, pero no está claro cómo se lleva a cabo. Celestia no dispone de un panel de gobernanza en el momento de grabar este vídeo. TIA tuvo un suministro inicial de 1.000 millones que se asignó de la siguiente manera: 35% a los inversores, 17% al equipo, 26% a la fundación y 20% al público, de los cuales el 7% se destinó al airdrop. Según ICO Analytics, el precio de la ICO de TIA fue de $2.3, probablemente en la segunda ICO de 2022. Este es el calendario de adjudicación de TIA. Como puedes ver, es un proceso que durará 4 años, con un enorme acantilado después del primer año, que es este octubre. Parece que la oferta de TIA se duplicará en aproximadamente un año, y esto solo vía adjudicación. Como la mayoría de las criptomonedas basadas en Cosmos, TIA también tiene una tasa de inflación bastante alta del 8%. La diferencia es que esta tasa de inflación disminuirá un 10% anualmente hasta alcanzar el 1.5%, lo que está previsto que ocurra dentro de unos 15 años. Esto dibuja un panorama de oferta para TIA que podría contener su precio, pero como todos sabréis, los gráficos de TIA cuentan una historia diferente. Ha estado alcanzando máximos históricos desde su lanzamiento el pasado octubre e incluso se ha mantenido bastante bien durante la reciente corrección. Esto significa presumiblemente que el lado de la demanda de la ecuación es aún más fuerte. Por el momento, el mayor impulsor de la demanda parece ser la pura especulación tanto de precios como de airdrop. El motivo es que el explorador Selenium señala que se han gastado casi 200.000 TIAs en comisiones en Celestia. Suponiendo un precio medio de $15 por TIA, esto solo supone unos $3 millones. No tanto. Mientras tanto, la pestaña de encuestas del explorador MintScan señala que el número de monederos de Celestia ha aumentado en la asombrosa cifra de 300.000 durante los últimos 30 días, con más de 750.000 monederos y subiendo. Esto sugiere que mucha gente se está apresurando a comprar, mantener y hacer staking de TIA. Es probable que esto se deba a futuros airdrops que podrían llegar para proyectos que se construyan sobre Celestia. Naturalmente, esto plantea la cuestión de cuánto podría subir TIA, dado que su principal motor de demanda es la especulación y la caza de airdrops. La respuesta es más alto de lo que parece. Por lo que sabemos, es posible que mucha gente vea a Celestia como un nuevo tipo de Ethereum Killer, y es revelador que Mustafa parezca haber esquivado las preguntas al respecto. Lo que es aún más revelador es cómo ha respondido el resto de la industria al lanzamiento de Celestia. Poco antes del lanzamiento de Celestia, Arbitrum anunció que sus cadenas Orbit utilizarían Celestia para la disponibilidad de datos. Como la mayoría de vosotros sabréis, Arbitrum es actualmente la mayor capa 2 de Ethereum. Poco después del lanzamiento de Celestia, Avail, que antes formaba parte de Polygon, la mayor cadena lateral de Ethereum, anunció que lanzaría su propia capa de disponibilidad de datos para competir con Celestia. Posteriormente, Near Protocol anunció que trataría de ofrecer soluciones de disponibilidad de datos como Celestia. Un mes después, Polygon anunció que ofrecería la solución de disponibilidad de datos de Celestia a los desarrolladores de capa 2, algo sorprendente si se tiene en cuenta que Avail formaba parte de Polygon. Mientras tanto, Vitalik ha estado haciendo declaraciones que dan la impresión de que está nervioso por Celestia.
Por ejemplo, declaró recientemente que las capas 2 que utilizan Celestia no son auténticas capas 2, sino las denominadas cadenas Validium, que tampoco entran en el ámbito de este vídeo. Además, Vitalik destacó el hecho de que utilizar una cadena diferente para la disponibilidad de datos socava las garantías de seguridad. En conjunto, estos hechos sugieren que Celestia tiene un gran potencial para perturbar al ecosistema de las criptomonedas en su conjunto y posiblemente incluso al propio Ethereum. Por otra parte, es posible que el argumento de venta de la disponibilidad de datos pierda fuerza o incluso sea irrelevante una vez que se haya lanzado la actualización Dencun de Ethereum. Puedes obtener más información al respecto en el enlace de la descripción. Pero volvamos al potencial de TIA. Su mayor obstáculo será su capitalización de mercado, que ya ronda los 2.500 millones de dólares. Cuando se adjudiquen las criptomonedas en otoño, es probable que su capitalización supere los 5.000 millones de dólares. A medida que crezca esta capitalización, será más difícil hacer subir su precio. La salvedad a tener en cuenta en este caso es que Celestia es una criptomoneda totalmente nueva con una tecnología innovadora que podría sacudir realmente al ecosistema de las criptomonedas. La especulación en torno a este hecho por sí sola podría bastar para multiplicar el precio de TIA hasta por 10 veces, incluso con una capitalización de mercado mucho mayor. Si quieres probar a hacer trading en lo que probablemente será un movimiento explosivo, visita la página de ofertas de Coinburo. Tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de inscripción de hasta $50.000 en los mejores exchanges. Estas ofertas son exclusivas de Coinburo y solo estarán disponibles por tiempo limitado, así que consúltalas cuanto antes. El enlace estará en la descripción. Que TIA logre multiplicar por 10 veces su precio depende en última instancia de sus próximos hitos. Por desgracia, Celestia no parece tener una hoja de ruta ni hemos podido encontrar ningún hito concreto en ninguna parte. Afortunadamente, probablemente por eso pudo cotizar en los exchanges de los Estados Unidos. A la SEC no le gustan las hojas de ruta. En lugar de una hoja de ruta, Celestia tiene las propuestas de mejora de Celestia o SIPs, que son similares a las BIPs, las propuestas de mejora de Bitcoin. Al igual que las BIPs de Bitcoin, las SIPs de Celestia se pueden encontrar en GitHub. Naturalmente, casi todas estas SIPs son de naturaleza técnica. Una de las únicas SIPs que no es técnica se refiere a la gobernanza en la cadena, que recordarás que aparentemente es posible, pero que solo puede hacerse programando, al menos según la documentación de Celestia. La discusión sobre esta SIP en el foro de Celestia parece sugerir que actualmente está en suspenso debido al suministro de TIA. Esto nos hace preguntarnos si Celestia está esperando a que las criptomonedas de los primeros inversores empiecen a adjudicarse antes de introducir la gobernanza en la cadena. En cualquier caso, la discusión también revela cómo parece funcionar actualmente la gobernanza en Celestia. Citamos: la gobernanza sigue teniendo lugar en la Celestia Core Devs Call, que se realiza fuera de la cadena para cualquier parámetro que afecte al protocolo central, entre ellos los parámetros de gobernanza dentro de la cadena. La presentación posterior de una propuesta de gobernanza dentro de la cadena para modificar el valor del parámetro pueden producirse una vez alcanzado un consenso aproximado. Además de la gobernanza, hay un hito que Celestia parece tener implícito. Es uno que hemos comentado antes y sobre el que Celestia escribió un artículo en julio de 2022. Se trata de la idea de que los rollups, también conocidos como capa 2, se conviertan en sus propias cadenas soberanas que utilizan Celestia para el consenso y la disponibilidad de datos. En particular, el artículo destaca el hecho de que las capas 2 de las cadenas de bloques como Ethereum dependen en cierto sentido de la capa 1 a la que están conectadas. Como seguro que todos sabréis, mover activos entre Ethereum y sus capas 2 requiere establecer puentes. Ahí radica la dependencia técnica. En cambio, las capas 2 en Celestia pueden ser verdaderamente soberanas, es decir, independientes. El motivo es que no hay puentes. Las capas 2 se limitan a volcar sus datos en bruto en los bloques de Celestia y a utilizar su consenso como seguridad adicional. Los activos de las capas 2 de Celestia existen de forma nativa y solo en las capas 2. Si te preguntas por qué estas capas 2 no utilizan Ethereum para la disponibilidad de los datos, el artículo tiene la respuesta. Citamos:
Esto añade más sobrecarga en comparación con el uso de una capa de disponibilidad de datos pura como Celestia, porque los nodos de Rollups tienen que interesarse por la validez de todas las transacciones en la capa de liquidación de Ethereum para poder ejecutar un nodo para la capa de disponibilidad de datos de Ethereum. En otras palabras, Ethereum es una opción más cara en cuanto a disponibilidad de datos y Celestia es más barata. No obstante, como ya sabrás, Celestia también parece mucho más centralizada y Ethereum ofrece mejores garantías de seguridad debido a su tamaño. Recuerda que los blobs de datos de Dencun también harán que las capas 2 sean más baratas y rápidas. Esto nos lleva a los retos que anticipamos para Celestia. El primer reto es la adopción. El principal argumento de venta de Celestia es que su cadena de bloques modular facilita que cualquiera pueda crear su propia capa de ejecución y aprovechar su consenso y disponibilidad de datos, y no hay duda de que muchas capas 2 lo harán. No obstante, existen dudas sobre las contrapartidas. Como hemos mencionado hace un momento, la utilización de otras cadenas de bloques monolíticas como Ethereum pueden ser más costosas, pero a cambio se recibe una mayor seguridad. Algunas cadenas de bloques monolíticas como Solana son también baratas y rápidas, así que ¿por qué no utilizarlas en su lugar? La pregunta más importante es, ¿por qué los nuevos proyectos de criptomonedas no deberían lanzar sus propias cadenas de bloques basadas en Cosmos para aplicaciones específicas? Para los que no estén familiarizados, el ecosistema Cosmos se basa en las cadenas de bloques de aplicaciones específicas. Del mismo modo, Celestia está intentando crear un ecosistema de capas 2 soberano y específico para cada aplicación. De nuevo, el argumento de venta de Celestia es que puede facilitar a cualquiera la creación de su propia capa de ejecución sin tener que poner en marcha validadores para el consenso y la disponibilidad de datos. No obstante, esto es un poco paradójico porque los proyectos de criptomonedas que no pueden hacer esta puesta en marcha de validadores presumiblemente no tienen mucho valor. Dicho de otra forma, el punto de venta de Celestia podría ser más atractivo para los proyectos de criptomonedas de bajo valor a pesar de sus impresionantes asociaciones. También es probable que los proyectos que empiecen como capas 2 de Celestia y tengan éxito se separen y lancen sus propias cadenas independientes como hizo DYDX. Esto está relacionado con el segundo reto que anticipamos para Celestia, la competencia. Puede que Celestia sea la primera cadena de bloques modular, pero parece que no será la última. Es probable que veamos aparecer muchas más cadenas de bloques modulares, algunas de las cuales podrían ser objetivamente superiores a Celestia. Esta competencia podría provenir incluso de los cambios realizados en las propias cadenas de bloques monolíticas. No es por hacer leña del árbol caído, pero la actualización Dencun de Ethereum podría muy bien hacer que Celestia fuera menos atractiva para las capas 2. El motivo es que introduce una capa de disponibilidad de datos de facto en la cadena de bloques de Ethereum. Si Celestia es una amenaza para Ethereum y otras cadenas de bloques monolíticas, que parece ser el caso, entonces puedes apostar a que les veremos hacer más cambios que hagan a Celestia menos atractiva. Por el contrario, es posible que Celestia siga innovando de una forma que las arquitecturas monolíticas no pueden. Esto está relacionado con el tercer reto que anticipamos para Celestia, la centralización. Si has prestado atención durante la parte tecnológica de este análisis, sabrás que la cadena de bloques de Celestia tiene varios tipos de nodos y el único recuento de nodos que hemos podido encontrar es el de sus validadores. A favor de Celestia podemos decir que no pretende ser descentralizada como la mayoría de las demás capas 1. Por ejemplo, en su página de inicio no se menciona la descentralización y solo hay unas pocas menciones a este concepto en su documentación. No obstante, la última vez que lo comprobamos, se supone que las criptomonedas deben ser descentralizadas. Esto es algo que han olvidado por completo muchos actores de la industria y parece que la siguiente generación de criptomonedas siempre está más centralizada que la anterior. Esto parece ser un síntoma de un problema mucho mayor, una carrera hacia el abismo en términos de velocidad y coste. Lo que hay en el abismo es una versión del sistema financiero existente que es incluso peor que el que tenemos ahora. Lo que hay entre medias es el escrutinio regulatorio y el riesgo de captura regulatoria, algo de lo que Celestia podría ser presa si su cadena de bloques está tan centralizada como parece. Esto, a su vez, crea un riesgo enorme para cualquier capa 2 que decida integrarse con Celestia por las velocidades más rápidas y los costes más bajos que proporciona. Afortunadamente, Mustafa es plenamente consciente de ello,
y como sabemos tiene un historial de socavar los poderes fácticos, lo que sugiere que no dejará que esto le ocurra a Celestia. En resumen, Celestia es un nuevo tipo de criptomoneda que podría tener un potencial increíble. Su arquitectura de cadena de bloques modular ha tomado por asalto al ecosistema de las criptomonedas y podría sacudirlo a lo grande, pero por ahora se trata más que nada de especulación que ha sido la causa principal de la impresionante evolución de la cotización de TIA. Suponiendo que Celestia logre la adopción mediante la incorporación de proyectos de criptomonedas de calidad, siga superando a las criptomonedas monolíticas mediante la innovación y adopte suficiente descentralización en el proceso, entonces TIA podría ser fácilmente una de las criptomonedas de gran capitalización más prometedoras de este próximo ciclo. Dicho esto, las apuestas con mayor potencial serán todas las nuevas criptomonedas que aparezcan en el ecosistema de Celestia, así como todas las nuevas cadenas de bloques modulares que probablemente se lancen. Si quieres que las analicemos cuando aparezcan, hazte miembro del Club Coinburó. El enlace estará en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas aprendan, tómate un segundo para compartir este vídeo con ellas. Seguro que te lo agradecerán. Recuerda que la página de ofertas de Coinburó tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de inscripción de hasta $50,000 en los mejores exchanges. Si estás pensando en hacer trading con TIA, maximiza tus beneficios aprovechando estas ofertas de la página de ofertas de Coinburó. El enlace estará en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.